Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Celestial, te damos gracias por el gran privilegio que nos concedes de venir a este lugar para abrir tu santo libro y escuchar tu voz hablándonos a través de él. Pedimos, Padre, la compañía de tu Espíritu Santo. Danos claridad de pensamiento y corazones dispuestos para recibir la semilla de la verdad. Te doy gracias, Señor, por escuchar esta oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Déjenme darles un poquito de marco histórico. Resulta que la Biblia nos dice que el rey Saúl había pasado la mayor parte de su gobierno persiguiendo a David, que se había tornado en la mente de él en su enemigo. Y como se había enfocado tanto en perseguir a David, descuidó su reino. Y los filisteos tomaron gran ventaja, conquistaron gran territorio de Israel. Y ahora Saúl se dio cuenta que estaba perdiendo su territorio, estaba perdiendo su reino y estaba desesperado por saber qué iba a suceder con su reino en el futuro. Es decir, estaba turbado y asustado. Noten 1 de Samuel, el capítulo 28 y el versículo 5, donde se nos habla de la preocupación de Saúl porque estaba perdiendo su reino a manos de los filisteos. Dice ahí en 1 de Samuel 28 y el versículo 5, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Estaba supremamente preocupado y por lo tanto decidió consultar a Jehová. Ahora, Dios había establecido ciertos métodos aceptables y convencionales para comunicarse con él. Entre esos había visiones, había sueños, había el Urim, el Tumim, es decir, métodos que Dios aprobaba, que Dios había establecido. Pero la Biblia nos dice que Saúl usó estos métodos, pero Dios no le respondió usando los métodos que Dios mismo había establecido. Noten 1 de Samuel, el capítulo 28 y el versículo 6. Dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Es decir, Dios rehusó contestar la plegaria de Saúl usando los métodos que Dios mismo había establecido. Ahora es importante reconocer que Samuel en este momento estaba muerto y sepultado. Noten 1 de Samuel, el capítulo 28 y el versículo 3. Dice aquí, ya Samuel había muerto. Y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Así que noten que Samuel en este momento estaba muerto y estaba enterrado. Ese es un dato muy importante. Ahora yo pregunto, ¿en qué condición se encuentran los muertos cuando están enterrados? Eclesiastés 9, 5 y 6 nos dice lo siguiente: porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. La Biblia dice claramente que los muertos nada saben. Saúl sabía que Samuel había muerto y que Samuel había sido enterrado. Ahora, ¿saben ustedes que Dios había prohibido terminantemente tratar de comunicarse con los muertos? Noten Levítico, el capítulo 20 y el versículo 27. Levítico 20, 27. Dice aquí, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos.
Y en Levítico 19 y el versículo 31 dice Dios: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Noten entonces que Dios había prohibido terminantemente tratar de comunicarse con los muertos. Y hay una razón especial, y es que los muertos no saben nada. Es imposible, según la Biblia, comunicarse con los muertos. Por eso Dios dijo: el que trate de comunicarse con un muerto debe ser apedreado. Dicho sea de paso, Saúl sabía que estaba prohibido tratar de comunicarse con los muertos. Noten 1 Samuel, el capítulo 28 y el versículo 9. 1 Samuel 28, 9. Aquí llegó a donde está la pitonisa de Endor. Y dice allí: y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, porque Saúl estaba disfrazado, lo que Saúl ha hecho. Cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Saúl sabía que no se debía consultar a los muertos. Por eso la Biblia nos dice que Saúl se disfrazó para tratar de engañar a la pitonisa. Noten 1 Samuel, el capítulo 28 y el versículo 7 y 8. 1 Samuel 28, 7 y 8. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos. Y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. ¿Sabía Saúl que lo que estaba haciendo era prohibido por Dios? Claro que sí. Dice que se disfrazó, se colocó otros vestidos, llegó de noche. Y luego dice: y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Saúl sabía que estaba prohibido terminantemente consultar a los muertos. Por eso había echado a las pitonisas y a los adivinadores de Israel. Lo interesante es que Saúl le dijo a la pitonisa: hazme subir a quien yo te dijere. Noten 1 Samuel, el capítulo 28 y el versículo 11. Nos dice a quién era que Saúl quería que la pitonisa hiciera subir. Dice allí: la mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Dice aquí en la versión del 60, todas las versiones más famosas dicen: ¿a quién te haré subir? Y él respondió: hazme subir o hazme venir a Samuel. Ahora, hemos visto que Samuel estaba muerto y había sido sepultado. Pero aquí encontramos que Saúl le está diciendo a la pitonisa: hazme subir a Samuel. Ahora, sabemos que Samuel era un hombre que estaba entregado a Dios. Es uno de los justos. Vamos a ver en unos momentos. ¿Cómo es que Samuel, si era justo, no se había ido en el momento de la muerte al cielo, como creen muchos? ¿Cómo es que iba a subir de donde se había ido por ahí abajo? Esperaríamos que si se había ido al cielo, que debía bajar, no debía subir. Ahora se vuelve aún más interesante esta historia. En 1 Samuel 28 y el versículo 13, nos dice que cuando la pitonisa finalmente hizo subir al supuesto Samuel, vio algo muy interesante. 1 Samuel 28 y el versículo 13. La pitonisa descubre que ese hombre que le está pidiendo que le haga este favor es Saúl. Dice allí la mujer a Saúl: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y ahora escuchen esto. Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. ¿Cómo?
Veo que dioses que suben de la tierra. ¿Qué está diciendo la pitonisa? La pitonisa está diciendo que Samuel es un dios, que cuando murió se convirtió en un dios. ¿Dónde se originó esta idea de que una persona puede ser como Dios y que no muere? Noten Génesis, el capítulo 3 y el versículo 4 y el versículo 5, la primera mentira de la historia. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es decir, Satanás le dijo a Eva: no vas a morir, sino que vas a ser como Dios. Aquí la pitonisa está diciendo: estoy haciendo subir a Samuel, porque Samuel en realidad no está muerto, como dice la Biblia, y está diciendo que Samuel que está subiendo es un Dios, porque ella dice: he visto dioses subiendo de la tierra. Ahora, lo interesante es ver la forma en que esta pitonisa vio a Samuel, al supuesto Samuel. Primero de Samuel, el capítulo 28 y el versículo 14 nos dice, hablando Saúl a la pitonisa, él le dijo: ¿cuál es su forma? Es decir, ¿cuál es la forma de este Dios que está subiendo de la tierra? Y ella respondió: un hombre anciano viene. Y una mejor traducción de todas las versiones que yo examiné en inglés, las más famosas, dicen: un hombre anciano sube, cubierto de un manto. Qué cosa interesante, un hombre anciano, un viejo cubierto de un manto. Saben que esa es la forma como los espiritistas en la antigüedad veían a los supuestos espíritus de los difuntos que subían. Los veían cubiertos de un manto y viejitos. Ahora, note lo que sigue diciendo. Saúl entonces entendió, note que no dice que era Samuel, dice que Saúl entendió que era Samuel. Y humillando el rostro a la tierra, hizo gran reverencia. Es decir, que Saúl prácticamente está adorando a esta entidad que está subiendo de la tierra. Este Dios supuesto del cual está hablando la pitonisa. Ahora yo pregunto, ¿a dónde iba a ir Saúl el siguiente día después de esta conversación? La Biblia dice que Saúl iba a morir en la batalla. Pero fíjense la gran mentira que echó este supuesto Samuel a la pitonisa, y la pitonisa le dio el mensaje a Saúl. Primera de Samuel, el capítulo 28 y el versículo 19. Dice allí: y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Es decir, tú, Saúl, vas a caer en manos de los filisteos. Y fíjense lo que dice el supuesto Samuel, que en realidad es un demonio disfrazado de Samuel. Dice: y mañana estaréis conmigo, dice este supuesto Samuel, mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Qué raro que este supuesto Samuel le esté diciendo a Saúl: mira, mañana tú vas a estar en el mismo lugar a donde estoy yo. Entonces, ¿qué? ¿Los justos y los impíos van al mismo lugar cuando mueren? Eso es lo que enseña el espiritismo. El espiritismo no enseña que los justos van al cielo y los impíos van al infierno. Ellos enseñan que los justos y los impíos todos van al mismo lugar. Ahora yo pregunto, Samuel, quien fue justo, ¿a dónde era que iba a ir? ¿Saúl iba a estar en el mismo lugar que el justo Samuel? En ningún sentido de la palabra. En Hebreos, el capítulo 11 y el versículo 32, encontramos mencionado el nombre de Samuel como uno de los grandes héroes de la fe del Antiguo Testamento. Dice en Hebreos 11:32: ¿y qué más os digo?
porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Fíjense que Samuel era justo, está en la lista de los héroes de la fe en Hebreos 11. Y quiero que noten que la Biblia nos dice que Samuel fue salvo. Y algunos dicen, ¿cómo sabemos eso? Hebreos 11 y el versículo 35, después de mencionar los nombres de los héroes de los cuales hemos hablado y hemos leído en el versículo 32, dice allí en Hebreos 11:35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Por ejemplo, la viuda de Sarepta recibió a su hijo cuando Elías lo resucitó. Dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Fíjense que Samuel y todos los que fueron martirizados esperaban mejor resurrección que la resurrección de este hijo de la viuda de Sarepta, porque ese niño volvió a morir. Pero la Biblia nos dice que cuando Samuel sea resucitado, no va a volver a morir, porque es mejor resurrección. Es la resurrección de vida cuando venga el Señor Jesucristo en poder y en gloria. Es decir, Samuel era justo. Va a resucitar en la resurrección de los justos. Saúl era malvado y maligno. ¿Cómo entonces es que Saúl y Samuel iban a terminar en el mismo lugar, según dijo este supuesto espíritu de Samuel? Quiero notar un último punto antes de leer algunas citas muy interesantes. Primera de Crónicas 10, 13 y 14 nos dice explícitamente que Saúl no consultó a Jehová. Si no consultó a Jehová, entonces Jehová no le respondió. ¿Cómo es que Dios iba a usar el justo Samuel para comunicarse con Saúl cuando Dios había prohibido intentar comunicarse con los muertos, porque la Biblia dice que los muertos no saben nada? Noten Primera de Crónicas 10, 13 y 14. Dice, así murió Saúl, esto es el siguiente día, por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. Y porque consultó, ahora escuchen bien, porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa le mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Claramente nos dice aquí que Saúl no consultó a Jehová. Así que Jehová no le contestó a Saúl. Ahora noten Isaías 8, 19 y 20, donde Dios dice a quién deben consultar los miembros que pertenecen a su pueblo. Isaías 8, 19 y 20. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Aquí Dios dice en Isaías, no consultes a los pitones, a las pitonisas, a los adivinos, a los que consultan a los muertos. Dice, consulta a Jehová, a la ley y al testimonio. Es decir, de acuerdo con la Biblia, la palabra de Dios. Pero alguno dirá, pero pastor, allí dice que aparentemente fue Samuel el que se le apareció a la pitonisa de Endor. Quiero que noten un dato muy interesante en 1 Samuel 28 y el versículo 14. 1 Samuel 28 y el versículo 14. Dice allí que Saúl en realidad no vio a Samuel. La pitonisa fue la que dijo que vio a Samuel. Pero la Biblia nos dice que Saúl percibió que era Samuel. Fíjense lo que dice 1 Samuel 28, 14. Saúl entonces entendió, otra traducción dice, percibió que era Samuel.
y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Dice que Saúl percibió que era Samuel. Ahora, ¿cómo estaban los poderes de percepción de Saúl en este momento? Primero de Samuel 16:14 nos dice que para este momento Saúl estaba bajo el control de un espíritu malvado. Note lo que dice Primero de Samuel 16 y el versículo 14. Dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. No dice que Dios le mandó el espíritu malo, esa es la impresión que da. Pero cuando dice que un espíritu malo fue enviado por Dios a Saúl, lo que quiere decir es que Dios quitó su protección y permitió que el espíritu fuera y atormentara a Saúl, porque Saúl para este momento se había entregado en manos de Satanás. Es decir, que para este momento Saúl estaba bajo el control de un mal espíritu, estaba bajo el control de Satanás, y por lo tanto no podemos confiar que sus poderes de percepción estaban muy claros. Ahora quiero leerles algunas citas muy interesantes de una escritora que se llama Elena G. de White. La primera cita se encuentra en el libro Conflict and Courage, página 172. Yo traduje esta cita. Está hablando de la experiencia de la pitonisa de Endor. Dice: cuando Saúl inquirió de Samuel, el Señor no causó que Samuel se le apareciera. Saúl no vio nada, y eso es lo que dice la Biblia. No se le permitió a Satanás que perturbara el descanso de Samuel en el sepulcro para hacerle subir en realidad ante la pitonisa de Endor. Dios no le da a Satanás el poder de resucitar a los muertos. Ahora escuchen. Pero los ángeles de Satanás asumen la forma de amigos difuntos y hablan y actúan como ellos. Y por medio de estos supuestos amigos muertos puede llevar adelante mejor su obra de engaño. Satanás conocía muy bien a Samuel y sabía cómo imitarlo ante la pitonisa de Endor, y sabía también cómo predecir correctamente la suerte de Saúl y de sus hijos. Si Satanás estaba en pleno control de Saúl, obviamente Satanás podría llevar a los filisteos a matar a Saúl, porque Saúl estaba desamparado de la protección de Dios. En el libro El conflicto de los siglos, la página 608, encontramos esta declaración impactante de la misma autora sobre el poder que tiene Satanás. Dice allí: Satanás puede evocar ante los hombres la apariencia de sus amigos desfallecidos. La falsificación es perfecta. Fíjese que Satanás puede hacer una falsificación perfecta de los familiares. Sigue diciendo: los rasgos familiares, las palabras y el tono son reproducidos con una exactitud maravillosa. Muchas personas se consuelan con la seguridad de que sus seres queridos están gozando de las delicias del cielo, y sin sospechar ningún peligro dan oídos a espíritus seductores y a enseñanzas.
de demonios. Ahora, alguno dirá, ¿cómo fue posible que este espíritu malvado, este espíritu enviado por Satanás, que falsificó o imitó a Samuel mientras Samuel estaba vivo, cómo es que pudo predecir que el siguiente día Saúl iba a ser muerto en la batalla? Permítame leerles una cita muy interesante que encontramos en el libro Patriarcas y Profetas, la página 743. Dice allí la autora: Satanás induce a los hombres a que consulten a los que poseen espíritus adivinadores. Y mediante, ahora escuchen bien, y mediante la revelación de cosas pasadas ocultas. ¿Por medio de qué? Por medio de la revelación de cosas pasadas ocultas, les inspira confianza en su poder de predecir lo por venir. Yo pregunto, ¿Satanás conoce las cosas ocultas de la gente? Claro que sí. Él es invisible y es capaz de meterse a ver las cosas más secretas que hace la gente. Por eso ustedes han notado algunas personas en televisión que la gente los llama por teléfono y dice: yo quiero saber qué pasó con mi familiar que murió, dónde está, qué está haciendo. Y esa persona en el otro lado del teléfono le puede decir: tiene tantos años, ¿verdad que sí? ¿Cómo no? Y vivió en tal lugar, ¿verdad? Y tiene 2 hermanos. Puede dar muchos detalles en cuanto a la vida de esa persona que nunca conoció. ¿Quién le está revelando esa información? ¿El espíritu de un difunto? No. Satanás, que conocía muy bien la vida de esa persona. Sigue diciendo la autora: en virtud de la experiencia que obtuvo a través de largos siglos, ¿ves? Satanás ha adquirido experiencia por largos siglos, puede razonar de la causa al efecto y a menudo predecir con cierta exactitud algunos acontecimientos futuros de la vida del hombre. Es decir, a la luz de lo que pasó de lo que sucedió en el pasado con la vida de una persona, Satanás puede razonar lo que podría pasar en el futuro con esa persona. Y luego dice la autora: así puede engañar a ciertas pobres almas mal encaminadas, ponerlas bajo su poder y llevarlas cautivas a su voluntad. Les doy un ejemplo. Hay una mujer que supuestamente leía el futuro en una bola de cristal. Se llamaba Jean Dixon. Ella murió hace algunos años. ¿Saben que ella pudo predecir con precisión extraordinaria la muerte de Robert Kennedy? Predijo el hotel a donde iba a ser muerto, el Hotel Embajador. Predijo el mes en que iba a ser muerto, el mes de junio. Predijo que le iban a disparar. Y así, varios meses después, sucedió exactamente como dijo Jean Dixon. Entonces la gente dice: ve, Jean Dixon tiene la capacidad de predecir el futuro porque estas entidades del mundo invisible le revelan el futuro a ella. En ningún sentido de la palabra. Satanás sabía que Robert Kennedy iba a estar en ese hotel. Y sabía cuándo iba a estar en ese hotel, porque Satanás podía leer el calendario de Robert Kennedy. Satanás contrató al asesino para ir a ese lugar, para asesinar a Robert Kennedy, para que entonces la gente dijera: mire qué extraordinario, esta mujer pudo predecir la muerte de Robert Kennedy. Y de esa manera la gente dice: oh, para saber el futuro, entonces hay que ir a consultar a los magos, a los astrólogos y a los adivinos. Hoy en día se ha vuelto muy común que la gente trate de descubrir la voluntad del Señor a través de ángeles, que supuestamente muchos creen que son espíritus de difuntos, a través de astrólogos, a través de adivinos, a través de clarividentes.
A través de los que leen la palma de la mano, a través de los que miran en la bola de cristal, por medio de los que leen los naipes, los que van a los medium. Algunos inclusive creen que pueden determinar la voluntad de Dios consultando con la Virgen María o consultando con los santos. En realidad la Biblia nos dice que todos estos métodos están prohibidos terminantemente por Dios. Nuestra única protección contra Satanás es siguiendo estrictamente lo que dice Dios en su santa palabra. Hay que contestar como contestó Jesús cuando Satanás vino a él, disfrazado como ángel de luz. Escrito está. Como dice en Isaías el capítulo 8 y el versículo 19 que ya leímos, cuando te digan que consultes a los adivinos y a los que consultan a los muertos, no consultará el pueblo a su Dios, a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Queridos amigos, consultemos la palabra y no ninguna otra fuente.